Hola, mi nombre es Francesca Baroni y soy la directora de políticas de Latino Action Network Foundation. Quiero agradecerles por ver la grabación de nuestro evento Superando el estigma de educación sexual que tuvo lugar el 23 de abril de 2022. Les presentaré brevemente a quienes estuvieron con nosotros en el evento antes de que vean la grabación. Como moderadoras estaba Diana Chica, que es consultora con el Latino Action Network Foundation, y yo también era una de las moderadoras para este evento. En la pantalla también van a ver a Tatiana Castrillón, que trabaja con Planned Parenthood de Nueva Jersey. Este evento fue una colaboración entre el Latino Action Network Foundation y Planned Parenthood de Nueva Jersey. Entonces Tatiana nos ayudó a crear este evento. Y ahora les voy a leer las biografías que me mandaron las panelistas antes del evento. Entonces, primero tenemos a Lisanji Antoniello. Es una educadora de salud sexual, especialista de VIH, RMA, que es Registered Medical Assistant o asistente médico registrada. Ella lleva 9 años y medio con Planned Parenthood y ha trabajado en muchas diferentes posiciones entre esta organización. Es una madre de 3 niñas, un perrito y un conejito. Ella valora mucho el trabajo que hace porque siente que la información y los recursos que ella puede proveer son muy importantes. La siguiente panelista era Norma Cartagena Colón. Ella cuenta con una maestría en educación en salud pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, y un certificado graduado en educación en salud escolar. Su proyecto de investigación estuvo dirigido al conocimiento de profesionales de la salud correccional sobre los programas de intercambio de jeringuillas como medida de prevención del VIH y la hepatitis C. Luego de esto lleva más de 15 años trabajando con la comunidad de personas con diagnóstico positivo al VIH en Puerto Rico, incluyendo trabajar para el Northeast/Caribbean AIDS Education and Training Center. Pertenece al grupo de Aborto Libre Puerto Rico y fue la coordinadora programática de la clínica IELLA o IELLA de Profamilias por 9 años. Clínica subvencionada por la IPPF, donde se realizan terminaciones de embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos. Actualmente trabaja para Centro Ararat, organización de base comunitaria que ofrece servicios de medicina primaria a la comunidad en general, con mayor énfasis en personas con diagnóstico positivo al VIH y la comunidad LGBT. Y la tercera panelista es Alejandra Sorto. Ella es estratega de campaña para el American Civil Liberties Union de Nueva Jersey o ACLU New Jersey, donde dirige y apoya campañas sobre inmigración, derechos reproductivos y justicia económica. Antes de unirse a ACLU Nueva Jersey, fue directora de participación cívica y organización de Hispanic Federation, donde dirigió campañas de educación cívica y movilización de votantes en 5 estados. Anteriormente fue coordinadora en el Long Island Civic Engagement Table, donde centró sus esfuerzos en aumentar el poder político dentro de las comunidades inmigrantes de color. Antes de esto fue periodista independiente para publicaciones tanto en El Salvador como en Nueva York. Alejandra comenzó sus esfuerzos de organización cuando era adolescente, como parte de campañas que tenían como objetivo la corrupción del gobierno y la impunidad de los delitos contra mujeres y niñas en su país de origen, El Salvador. Es licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador. Alejandra también se desempeña como miembro del COMS Project Advisory Group, apoyando los esfuerzos para desarrollar mensajes estratégicos y colaborativos dentro del campo de justicia y derechos de salud reproductiva. Muchas gracias y espero que disfruten el evento y que aprendan mucho sobre la educación sexual y la importancia de la educación sexual. Muchas gracias.
Entonces, para que todos los que estén aquí con nosotras hoy sepan, vamos a grabar este evento para ponerlos en nuestras redes sociales y junto con el video vamos a poner el documento de las biografías para que todo el mundo pueda saber quiénes son estas mujeres maravillosas que están con nosotros hoy. Ok, y ahora le voy a pasar a Diana para que pueda introducir el evento. Muchísimas gracias, Francesca. Buenos días a todas, buenos días a todos. Mi nombre es Diana Chica. Soy consultora de justicia reproductiva en Latino Action Foundation. La discusión de hoy será sobre el estigma hacia la educación sexual y cómo afecta a la comunidad latina. Bueno, antes de comenzar esta discusión, quiero lo que quería señalar es que vamos a usar los términos latina, latino y latinx intercambiable para ser más inclusivos con los miembros de nuestras comunidades género no binarias y género no conformes. Y también, bueno, en el caso de nosotros que estamos en Nueva Jersey, reconocemos que la tierra que pisamos es territorio ancestral del pueblo Lenape. Respetamos todos los pueblos indígenas y honramos a aquellos que histórica y sistemáticamente han sido privados de sus derechos. En la discusión de hoy, panelistas, por favor, a cualquier tiempo, si quieren responder sus respuestas, go for it, hágalos. Y a cualquiera que se une con nosotros hoy, por favor, de utilizar el botón de preguntas, respuestas en la parte inferior de la pantalla para cualquier pregunta que quiera hacerle a las panelistas o cualquier pregunta común que uno tenga. A cualquier tiempo en la pantalla de abajo. Bueno, vale, vamos a comenzar. Entonces, para comenzar la discusión, ¿qué es educación sexual y por qué es tan importante? Cualquiera de la panelista que quiera comenzar. Quiero comenzar, pero no sé si oyen la máquina afuera que están cortando mi grass, la grama. Yeah. Sorry. Bueno, yo diría que la educación sexual es enseñanza y aprendizaje de alta calidad sobre una amplia variedad de temas que se relacionan al sexo y a la sexualidad. Sorry. Por aquí, educación en salud sexual. Más allá de lo que acaba de decir Lisanji, son todas aquellas acciones que podemos nosotros hacer desde diferentes lugares, desde diferentes personas, simplemente para educar sobre sexualidad. Pero más allá de la sexualidad, es un todo. Va a hablar de la autoestima, tiene que hablar un poco de violencia, tiene que encajar en lo que es identidad de género. Los seres humanos somos personas sexuales desde que nacemos. Cuando nos nacimos, nos asignan un sexo, ya sea si tienes vulva, pues mujer, si tienes pene, pues hombre, y si tienes características de ambos sexos, pues eres una persona intersexual. Y yo creo que desde ese comienzo nosotros debemos ir pensando que al ser seres sexuales, la sexualidad ya viene con nosotros, y no sé por qué hay tantos tabúes hoy día en el 2022 todavía, que no queremos hablar de sexualidad, que no queremos educar a nuestros jóvenes sobre la sexualidad cuando lo venimos arrastrando desde que nacemos. Así que educación en salud sexual es importante que todos sepamos que debe ser algo normal en nuestras vidas, que desde que tenemos a nuestros hijos, hijas, hijes, nosotros comenzamos a educar sobre sexualidad. Desde que nos asignan nuestro sexo, nosotros vamos educando porque la sociedad dice que nos tenemos que vestir o nos debemos comportar de una manera. Eso es parte de lo que es la educación sexual. Así que la educación sexual comienza en nuestros hogares y se va ampliando o extendiendo a lo que son las escuelas, lo que es hasta el Departamento de Salud, por ejemplo, en Puerto Rico, y yo sé que en Estados Unidos también, de todas las campañas que se hagan con relación a lo que es salud y lo que es sexualidad. Así que sexualidad puede ser mucho, y como les dije, es algo que debe ser totalmente normal porque nosotros como seres humanos, seres sexuales, nace con nosotros y tenemos que abrir las puertas y las mentes para poder hablar del tema en todos los lugares y en todas las edades.
Tal vez solo para agregar un poco, Norma y Lisanji lo dijeron muy, muy bien y de una forma muy comprensiva. Y también creo que solo para agregar, viéndolo de una forma holística, la educación sexual nos ayuda a empezar a afirmar nuestra autonomía reproductiva, a poder defender nuestros derechos. Si lo vemos como desde un macro, es como empezamos a ver que tenemos el derecho a la educación, a la salud, a tener la autonomía sobre nuestros cuerpos, a poner límites, a saber cuándo estos límites están siendo violentados. Entonces, si lo vemos, la educación sexual es de los primeros pasos para aprender a ver esto desde una temprana edad. Definitivamente, se ve que Alejandra viene de Activo, así que la educación en salud sexual es un derecho humano básico, simplemente porque nosotros nacemos con él y porque somos seres humanos sexuales y porque nos identifican ya con un sexo al nacer. Así que es importante que sepamos que es un derecho humano básico para todas, todos. No, sí, definitivamente. Como las tres dijeron, somos humanos, somos seres sexuales. Eso, para no hablar de este tema, es como no reconociendo una parte bien importante de nosotros, que así nacimos, right? Así nos hacemos. Entonces, para ver para la próxima pregunta, ¿por qué de dónde viene este estigma? ¿Por qué hablamos que nacemos, we get genders assigned y todo eso? ¿Por qué en nuestra casa no se habla tanto, especialmente en la comunidad latina? Bueno, empiezo y Norma y Lisanji agreguen. Bueno, podríamos hablar de muchísimas razones por las cuales este tema está tan estigmatizado, pero creo que una de las que más resalta para mí es la falta de información o la desinformación. Y también hay algo generacional que viene de esto, es algo que mis papás no me hablaron de esto, en la escuela no me hablaron de esto, yo no le hablo a mis hijos de esto, mis abuelos no le hablaron a mis padres de esto, entonces hay un factor generacional ahí y usualmente este es considerado un tema tabú cuando, como Norma dijo, es algo tan natural, tan intrínseco de todos los seres humanos y entre más conocemos, entre más información tenemos, más podemos hablar del tema, podemos hablarlo desde un punto médico y factual, podemos hablar de ello de una forma más abierta y esto también contribuye a que nuestros valores sean incorporados en estas conversaciones, porque cuando hablamos de conocer más, nos aprendemos a respetar a nosotros mismos, a respetar a otros, somos más tolerantes y podemos construir comunidades más fuertes y más tolerantes también. Y muchas veces en nuestras comunidades vemos cómo es tan estigmatizado este tema. Lo vemos cuando hablamos del embarazo, lo vemos cuando hablamos de anticonceptivos, lo vemos cuando hablamos del aborto. Y algo que quisiera resaltar es que tenemos que ir más a fondo también a por qué hablamos de este tema de esta manera, pero no hablamos de la falta de recursos para educación sexual, no hablamos de la falta de recursos de salud en nuestras comunidades, que está directamente conectado a esto, no hablamos de que no hay acceso a anticonceptivos en nuestras comunidades muchas veces. Entonces, todo está conectado y es importante ver cómo todo es parte de un rompecabezas que muchas veces estigmatizamos una parte, pero está directamente conectado a muchas de las otras factores que impactan nuestras vidas, a muchas de las problemáticas que nos afectan cada día, porque todo viene como conectado. Entonces, hay mucho estigma, sí, pero yo lo que creo es que viene mucho de la falta de información, de la desinformación que existe afuera también, y por eso es importante buscar organizaciones que puedan darle la información correcta, que puedan darle oportunidades de involucrarse también. Yo pienso, sí, Alejandra, que lo dijiste muy bien también. Hablaste de varias cosas que afectan la situación ahora mismo, pero yo como educadora siento que es la información que la gente no tiene y los recursos que la gente no tiene. Siendo educadora, yo veo eso mucho en día a día y yo
yo reconozco que eso una de las cosas que más se necesita es la educación y los recursos, porque la gente no sabe los recursos que ellos tienen, la gente no sabe las cosas que son verdad o no son verdad. Y como dije, siendo educadora yo veo eso mucho y por eso es que el trabajo que yo hago es tan significante para mí. Dándoles información, dándoles los recursos y removiendo esas barreras que ellos tienen para conseguir ese cuidado, una de las cosas que podemos hacer para eso. Por esa línea de Lisa Angie, cuando les mencionaba de que la educación en salud sexual es un derecho humano básico, tenemos que pensar por qué es un derecho humano, qué es lo que implica que sea un derecho. Y ahí nos tenemos que ir a que... Oh, no. Se frizó desde Puerto Rico. de cuidarse Bueno, me frizo yo también. Oh, bueno. Bueno, mientras les damos Norma un tiempo para que regrese con su conexión. Hablaron de... ¿Norma? ¿No me escuchan? No, te frizaste por eso, pero ya, please, si quiere continuar, por favor. Si se le hace más fácil apagar la cámara para que eso pueda ayudar con la conexión también, si quiere. Que falte esto de que... Ok, pues no sé si escucharon que les decía que pues, el derecho de la educación sexual pues es que estemos todos informados de lo que es la sexualidad y que tengamos acceso a, como ustedes dicen, la carencia que tienen tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, a los jóvenes a tener acceso a los servicios, a los diferentes servicios, no tan solo a los métodos anticonceptivos, que no fue hasta los otros días que los planes médicos lo cubrían y las mujeres estábamos en búsqueda o pagando muchísimo para tener un método anticonceptivo, cuando también somos criticadas por no cuidarnos, pero también nos ponen trabas para tener el acceso a las terminaciones de embarazo o a los abortos. Así que hay mucho. Este tema pudiéramos tal vez estar todo el día hablando. Con relación al estigma, me encanta mucho que Alejandra haya traído la parte generacional, que me parece que sí. Pero hay otro asunto o desde otra perspectiva, que es la parte de la religión, diría yo, y sin entrarle en nada de lo que sea, ¿verdad?, religioso, y con mucho respeto lo traigo, porque también traemos de que las relaciones sexuales es para procrear. La parte del placer da vergüenza, da vergüenza hablar de masturbación, da vergüenza decir de orgasmos, y entonces la parte generacional yo la uno a lo que dice Alejandra, a esto de la religión y de la vergüenza, de que puede ser un poco de que no aceptemos que tener relaciones sexuales es placentero y es parte de nuestras vidas. Y yo creo que el estigma va alineado en ese asunto de no aceptar de nosotros como seres sexuales, de que sea algo básico, que sea algo necesario para nuestras vidas. Así que desde pequeños nos vienen ocultando hasta nuestras partes, que es importante cuidarlas, pero nos vienen siempre atendiendo desde el miedo, desde el dolor, y no nos hablan de la parte placentera. Cuando llegamos a la adolescencia y experimentamos la masturbación, nadie se sienta a decirnos a nosotros, mira, esto es totalmente normal, esto se puede hacer. Y que desde pequeños, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, es importante decirle de que no importa, la cuestión es hacerlo de manera privada, la manera de tú cuidarte en tu cuerpo ante otros, nos ayudaría a que la persona vaya creciendo de que es algo normal y pueda, cuando llegue a su adolescencia, cuando sea un joven adulto, hablarlo de manera normal y ir rompiendo lo que dice Alejandra sobre la generación. No, gracias a todas por eso. Pero hablamos, una de las razones por qué tenemos esta discusión en español es porque la información que hay ahí no, el tema está ahí. Sí, siempre se habla en inglés, siempre se representa en inglés, pero de verdadmente no, en el caso de aquí, en Nueva Jersey, de verdad no veo tanta información en español, discursos así como esta charla en español. Por esa misma razón lo hicimos así. Hablando de recursos y de información que hay ahí, ¿cómo las escuelas ahora en este día, con muchas leyes que están pasando en los Estados Unidos, con lo que está pasando en Florida, lo que está pasando en Texas,
ha limitado mucho, va a limitar mucha información ahora para los estudiantes, ya los hijos, las hijas que ya están pequeños. Um, ¿qué, cómo, por qué? La pregunta es, la educación sexual en las escuelas. ¿Qué es algo que como padre uno puede hacer o cómo las escuelas pueden aumentar esto, right? ¿Cómo pueden hacer el tema de educación sexual algo normal? ¿Cómo puede jugar un padre y las escuelas juntas para tener la información, para dar la información correcta, para decirles a los adolescentes, hey, esto es normal, esto es tu cuerpo, así se hace, it's okay? Porque lo que estamos viendo es que si limitamos o no les damos la información, lo van a encontrar. Todo el mundo tiene uno de estos. A cualquier día uno se puede meter a Google, se puede encontrar información, imágenes, videos, right? Porque la pornografía existe. So, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Y cómo lo podemos unir con las escuelas? Diana, como mismo pedimos, los padres, las madres, solicitamos de que le hablen a nuestros jóvenes sobre las drogas. Ahí somos muy abiertos. Siempre decimos, no, yo no quiero que mi hijo, mi hija consuma marihuana, no quiero que llegue a las calles, no quiero que esté involucrado en las drogas, pero cuando hablamos de sexualidad se nos hace bien difícil. Así que yo creo que de nuestros hogares, ya cuando uno decide pues tener un hijo en tu vida, pues tú tienes que educarlo en tu casa, pero hay que extender esa educación en las escuelas, cuando pasa más tiempo, ese niño pasa más tiempo en las escuelas. Así que hay que buscar todas las políticas públicas que hay ya establecidas, tanto en los Estados Unidos, y igual pasa en Puerto Rico, sobre la en salud sexual, muy amplia, diría yo que es muy buena, pero la implementación es otra. Así que, ¿me escuchan? Sí, poco. Sí. Fue un reto, pero ya regresaste. Ay, pues disculpen por No eso. se preocupe. Y cuando vemos la implementación, entonces en las escuelas no lo ve. Yo creo que el primer paso, una es solicitar, que los padres digan, como mismo yo quiero que le hablen a mis hijos de que no, el uso de las drogas no es bueno, pues yo quiero que le hablen sobre la educación sexual, si yo no lo voy a hacer en mi casa, de cómo se tienen relaciones sexuales, qué pasa durante la relación sexual, qué hago después para yo tener acceso a métodos anticonceptivos, a condones, al uso correcto de los condones, si adquiero una infección de transmisión sexual, donde yo busco ayuda o servicios clínicos, porque eso es parte de nuestros derechos, y aunque sean menores de edad, tienen el derecho de estar informados y tener acceso a los servicios. Así que los padres tenemos que reclamar ese derecho, tanto en las escuelas y en otros lugares también. Yo siempre me inclino a los proveedores de atención médica. Hay unos médicos que también tienen que estar preparados para cuando reciben a los jóvenes o cuando reciben a los adultos, también hablen, mira, tú estás activo sexualmente, tú te estás cuidando. Eso también es parte de la educación sexual en la sociedad. Sí, estoy completamente de acuerdo con Norma. Y como decía Diana, este es un tema que se está viendo mucho en las noticias, que estamos viendo un ataque contra la educación sexual en las escuelas. Y es un tema que ha sido politizado, lastimosamente, y muchas veces esto deriva de la intolerancia, es la raíz de muchos de estos ataques, y es importante ver los patrones que se están reproduciendo, porque no es coincidencia que en los sitios que se está atacando esto también son sitios donde se está atacando el derecho al aborto, donde se está atacando los derechos de la comunidad LGBT, donde hay políticas anti-inmigrantes, donde están en contra de la justicia racial. Entonces hay que ver esos patrones y esas conexiones, y como padres y como miembros de la sociedad buscar información correcta, porque la desinformación es algo que está alrededor, y esto se transforma en un tema politizado, cuando en realidad, como decía Norma, es un derecho humano fundamental. Estamos hablando del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la autonomía reproductiva. Entonces, buscar organizaciones también y hablar de esto, hablarlo en la casa. Esto empieza alrededor de nuestra mesa durante la cena, ¿verdad? Con nuestras familias,
con nuestros amigos, hablarlo, porque los niños, ahí es donde primero aprenden. La primera escuela es la casa y cómo ellos reciben esta información viene de sus padres, de sus familiares, de las personas que los cuidan, y luego complementar esto con la escuela. Y en las escuelas, los planes escolares que incluyen la educación sexual están creados de una forma que están de acuerdo a la edad del niño. Entonces, buscar esa información para no solo recibir lo que se está diciendo de las cosas negativas que se hablan de la educación sexual, pero en realidad indagar, en realidad involucrarse, atender las reuniones de la escuela, y buscar organizaciones que están también trabajando o abogando para que existan planes de estudios inclusivos y comprensivos sobre la educación sexual, y involucrarse también. Eso es lo más importante, ser parte del proceso y exigir que sea un proceso que nos beneficie a todos. Yo iba a decir la misma cosa que como padres nos tenemos que involucrar lo más que podemos, no solo en la escuela, como Norma dice, y pelear por los derechos de estas clases también, porque como Alejandra dijo, esto es algo político ahora y lo están haciendo políticos. So, no solo involucrarnos en las escuelas, sino tratar de hacer lo que podemos, lo más que podemos, con las leyes, con lo que sea, para que nuestros niños sí tengan esta educación. Bueno, en el chat voy a poner un link que es un link de Planned Parenthood que tiene unos recursos para los padres en cómo comenzar la conversación en las casas, en los hogares. Hay recursos para cómo hablar del tema del sexo, del acto, lo que es el género y cómo la identidad, your identity, y cómo comenzar esa charla, right? Si no lo están haciendo en las escuelas, como las tres mencionaron, comienza en la casa. Bueno, Norma. Diana, eso les iba a comentar, que la educación sexual tampoco es estática. Ya estamos en el 2022, seguramente nosotros podemos tener todas esas exigencias en las escuelas, pero hay que pensar que ya nuestros niños están, como tú mencionaste, en la computadora, están en el teléfono, el internet, que tenemos que movernos a que esas estrategias educativas no puede ser lo mismo que tal vez me atendieron a mí hace 20 años atrás cuando estaba en la escuela. Tenemos que mover que esta educación sexual vaya a la par con lo que nuestros niños ahora mismo tienen a la mano. Así que los maestros tienen que buscar otras estrategias educativas en sexualidad para llegar a ellos también, igual que los padres. Muchas gracias a todos. Ahora yo voy a empezar con las siguientes preguntas, pero antes que haga eso, ya tenemos un comentario en la sección de preguntas y respuestas, entonces quiero leer eso antes de continuar con las siguientes preguntas. Calandria puso un comentario, dijo: yo también pienso que los estigmas son sostenidos por los sistemas sociales, aquellos en el poder que intencionalmente quieren mantener la población a oscuras para así seguir oprimiendo de sus derechos. Y quería saber, antes de continuar con otros temas, si tienen algún comentario para Calandria o algo que quieren añadir a esto. No, solamente que sí, completamente de acuerdo, y no se puede desligar el machismo, del racismo, de todos los ismos que afectan a nuestras comunidades y que reproducen actitudes y políticas discriminatorias. Entonces, ¿a quién beneficia? Siempre hay que preguntarse, ¿a quién beneficia lo que está pasando? Y cuando vemos políticas discriminatorias como los ataques que estamos viendo a lo largo del país, benefician a unos pocos, no benefician a nuestras comunidades. Entonces es importante ver esas conexiones, y por eso mencionaba que hay que ver cómo está conectada cada una de las políticas que estamos viendo que están siendo atacadas. ¿Por qué está siendo atacado la educación sexual al mismo tiempo que está siendo atacada la comunidad LGBT, al mismo tiempo que está siendo atacada el derecho al aborto? Todo está conectado y es porque beneficia a las personas que están en el poder. Y en este país hay que hablar del racismo, hay que hablar de la supremacía blanca, de quienes quieren mantener el poder
en un momento en que estamos viendo que nuestras comunidades están creciendo, están prosperando, están buscando el poder a través del voto, el poder económico. Entonces es algo que es como un backlash, como que está en contra de los avances que se habían visto. Estamos viendo políticas para llevarnos de regreso, ¿verdad? Y para limitar los derechos y para limitar las oportunidades y los recursos de nuestras comunidades. Entonces es importante ver esas conexiones porque la raíz de eso, como decíamos, es la intolerancia, es el racismo, es el mantener el poder de unos pocos. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a continuar con las siguientes preguntas. La primera, vamos a hablar un poquito de algo que ya empezaron a hablar de un poquito con las respuestas anteriores. Entonces, incluir conversaciones sobre orientación sexual e identidad de género en las lecciones de educación sexual se ha convertido en un tema controvertido sobre todo el país, algo que ya empezamos a hablar de un poquito. Entonces, con estos eventos en mente, queríamos preguntarles por qué es tan importante que estas conversaciones se incluyan en nuestras lecciones de educación sexual, las conversaciones sobre el género, la identidad y todo eso. Y cualquiera que pueda. Como hemos estado diciendo que la educación sexual es necesaria y es algo esencial, es algo que nosotros necesitamos para vivir, como cocinar, como bañarse, como hacer todo, eso es esencial. Las conversaciones de el género y lo que viene con todo eso es importante porque es como una lección y es una educación en quiénes somos nosotros y nos deja identificar quiénes somos como seres humanos. Y sin esa educación y sin esos materiales, esos tools, una persona puede pasar por muchas cosas y puede pasar por una vida entera no siendo quienes ellos son y no estando feliz. Y eso es importante. No sé si Alejandra iba a decir algo. Yo en esa línea, Francesca, me voy por lo que es diversidad humana. Yo creo que cuando aceptemos que todos somos diferentes, que tenemos que salir del binarismo de hombre y mujer, y cuando yo digo que todos somos diferentes, estamos hablando de que hay unos altos, hay unos bajitos, hay unos gordos, hay unas gordas, hay unos negros, hay unos con el pelo más flácido, que somos diferentes, que hay personas que tienen algún tipo de impedimento, que sordos, que tenemos personas con síndrome de Down, y eso es diversidad humana. Y si nosotros empezamos a aceptar que todos somos diferentes, pero todos valemos lo mismo ante la sociedad y que todos tenemos los mismos derechos, creo que podemos llegar entonces a hablar que también la orientación sexual es parte de eso, porque si lo miramos, y bien lo dijeron las compañeras, y mencionan mucho lo que es el racismo, vamos por la misma línea, y es por la falta de aceptación a que los humanos somos todos diferentes, y que no tenemos que encajar en esto, en lo que es generacional, que lo dijo Alexandra y me encanta, de que venimos arrastrando ya unas ideas y unas creencias que no van a la par en lo que estamos viviendo, y que tal vez a los políticos les siguen dando la posición en donde están, pero no es la realidad de nuestra sociedad y de nuestra gente, que no cubre las necesidades que tenemos. Así que identidad de género, orientación sexual, va a partir desde cuando nosotros aceptemos que todos somos diferentes y que no hay que romper los estereotipos, hay que romper las ideas de que tiene que ser blanco o negro. Hay más, el arcoíris es bien amplio y tenemos que aceptar todos esos colores e integrar que la educación sexual en nuestros hogares. Cuando nosotros empezamos a bañar a nuestros niños, nosotros les vamos explicando que es importante lavarse las orejas y le decimos que hay que lavarse los dientes y hay que
Ahí tú empiezas a decirle, mira, pero esta partecita no la toca nadie, esto no lo toca nadie, esto tú te lo lavas. Ahí tú vas también experimentando con ese niño y educándolo contra la violencia, contra el insecto, que es importante. Tú le vas educando sobre el cuidado de tu cuerpo, porque sexualidad es parte de la salud y la salud no padece. Así que la sexualidad no debe padecer, debe estar protegida, debe estar cuidada. Y cuando van creciendo, que ya les sigues hablando de otras cosas, tú puedes ver tendencias en tus hijos relacionados a la identidad de género. Tú puedes ver, mira, si le gusta vestirse con un pantalón, déjelo ponerse el pantalón. Así que vamos aceptando de esas personalidades. Y yo creo que ahí es que pudiéramos, desde nuestro hogar, vamos entonces integrando lo que es identidad de género y orientación sexual para esa educación sexual. Y en las escuelas vamos entonces, como bien ustedes lo mencionaban antes, vamos integrando esto a un currículo de que hay unos niños diferentes en el salón de clase y son aceptados, ya sea por su color de piel y ya sea por su orientación sexual o su identidad de género. Sí, de acuerdo completamente. Y solamente agregar que al no luchar por una educación sexual, al no proveer educación sexual a nuestros hijos, ¿qué les estamos quitando? Y les estamos quitando las herramientas necesarias para que ellos crezcan como seres completos. Les estamos quitando las herramientas para que ellos puedan hablar sobre el tema sin estigma y sin pena. Estamos quitándole las oportunidades para que ellos puedan denunciar si hay índices de abuso, si sus límites están siendo violentados, si sus derechos están siendo violentados, incluso le estamos limitando el aprendizaje en general como seres humanos. Y sobre todo también estamos enviando personas a una sociedad sin las herramientas para también ser más tolerantes, para ser más empáticos, para ser más inclusivos, porque se han demostrado que la educación sexual desde una temprana edad, hay muchos estudios que los invito y seguro que Planned Parenthood y otras organizaciones tienen recursos, pero el tener esto limita los índices de abusos, reduce el bullying entre los estudiantes y fomenta la tolerancia, como decíamos, sobre todo con personas de la comunidad LGBT, como decía Norma, cada uno es completamente diferente y el tener la información necesaria ayuda a comprender eso, a ser más empáticos, a ser más respetuosos y eso lo vamos a reproducir como sociedad. Entonces estamos construyendo esos valores a lo largo de la niñez y que se van a llevar a lo largo de toda la vida. Entonces es importante ver no solo por qué es necesario, pero qué daño estamos haciendo al limitar la educación sexual en nuestros hijos. Muchas gracias a todas y a lo que estamos hablando de tener una educación sexual que es más inclusiva y que incluye a todos tipos de personas. Quería amplificar un comentario que también dejaron en la sección de preguntas y respuestas. También alguien también dijo que sí, también es importante incluir la sexualidad en relación con los latinos con discapacidades y creo que es un punto bien importante porque los latinos con discapacidades los ponen como en las márgenes de todos los problemas que tenemos y es muy importante también que enfocamos en estos grupos cuando estamos hablando de todos los temas, pero también hablando de la educación sexual. Entonces, muchas gracias por poner eso en la sección de preguntas y respuestas. No sé si hay un comentario sobre eso o si es nada más que están de acuerdo con eso y después continuamos con la siguiente. Sí. Ok. Entonces, la siguiente pregunta era cómo hablar más, ya tocamos sobre la importancia de tener conversaciones sobre orientación sexual y identidad de género en nuestras conversaciones de educación sexual. Y creo que la siguiente pregunta ya Alejandra empezó a contestar un poquito, pero era hablar un poco más de cómo puede afectar negativamente el aprendizaje de los estudiantes, la eliminación de estas conversaciones en los currículos
educativos que ya mucha gente en la política están tratando de quitar estas conversaciones de nuestros currículos, que piensan que no es algo que los niños deben estar aprendiendo a edades tan jóvenes, que creen que es algo que debe ser los padres, que deben ser los padres nada más que están encargados de tener estas conversaciones con los hijos. Entonces, ya Alejandra contestó un poquito, pero si tienen algo más que añadir en cómo puede afectar el aprendizaje de los estudiantes negativamente. Definitivamente lo que va es a sumar a la intolerancia de los demás, a no aceptar y a hacer estas poblaciones o a estas personas más vulnerables a la violencia, a problemas a veces de salud mental, no por ser quienes son, sino por la falta de aceptación en una sociedad, a hacer estas personas a que no tengan acceso a servicios de salud y a otros tipos de servicios. Así que la falta de estas conversaciones en los espacios públicos, en los espacios de escuelas, en nuestras familias, va a traer unas consecuencias grandes, no tan solo para estas comunidades que son las más afectadas, pero para la sociedad entera también. No hay manera de que tú pases desapercibido sabiendo de que hay personas que están siendo discriminadas, que son estigmatizadas. A mí me cuesta creer de que podamos vivir de esa manera y que podamos aceptarlo. Así que hay que trabajar de que esto no ocurra y tenemos que seguirnos levantando. Y si no se hace de manera pública y nos siguen quitando, nosotros tenemos que seguir haciendo y abriendo espacios como esto para que la gente escuche lo que realmente necesita y llevarle toda la información, porque nos están violentando nuestros derechos. Le estamos violentando los derechos a otras personas con relación a su identidad, a su privacidad. Es mucho lo que le estamos quitando al quitar estos temas de un currículo educativo. Norma lo dijo perfectamente. Definitivamente es bien importante que estas conversaciones se dejen en los currículos educativos y en ciertas áreas que los amplifiquen más, creo. En muchas escuelas necesitamos amplificación de estas conversaciones. Entonces, muchas gracias por las respuestas a estas preguntas. Ahora vamos a tocar en otro tema. El 18 de junio, Land Foundation, junto con Planned Parenthood New Jersey, otra vez, vamos a organizar otro evento y este evento va a ser sobre el acceso al aborto, por lo que nos gustaría comenzar a discutir esto un poquito más hoy, porque ya sé que empezamos un poco con otras respuestas a hablar un poco del aborto, pero la primera pregunta que tenemos sobre el acceso al aborto es ¿por qué es tan importante que incluyamos conversaciones sobre los servicios de aborto y la accesibilidad de estos servicios en nuestras conversaciones sobre educación sexual? Lo que quisiera decir de esto es que mucha de la gente todavía piensa que el aborto es ilegal. Y eso a mí me sorprende mucho porque eso a mí me dice y me significa, I'm sorry, si oyen la noise y el ruido atrás. Eso a mí me dice que todavía la gente no tiene la educación, una vez más, que ellos necesitan para saber de las opciones, de las cosas que ellos tienen, y tener información sobre esto es igual tener información sobre anticonceptivos o las enfermedades que se transmiten sexualmente. Eso es todo parte de eso. Y esa información es, como diría, muy importante para alguien que lo necesite y no lo tenga. Esta información de los abortos y de la accesibilidad, yo pienso que es igual de importante con todas las otras informaciones que estamos hablando hoy, de todos los otros temas. Sí, estoy de acuerdo con Liz Angie.
Este es un tema que Francesca y otros saben, pero es un tema muy, muy importante y que me apasiona mucho porque también yo vengo de, como saben, yo soy salvadoreña. El Salvador es uno de los países más restrictivos del mundo en el tema de aborto, entonces se han visto las consecuencias devastadoras que esto tiene en todas las personas que pueden quedar embarazadas y ese es como el extremo, a lo que conllevan las políticas restrictivas en tema del aborto. Y es algo que lastimosamente estamos viendo atacado acá también, en un país que muchas veces fue uno de los líderes en el tema del acceso al aborto. Aún hay mucho trabajo por hacer, pero estamos viendo que está siendo atacado en muchísimos estados. Más de 20 estados están listos para restringir el aborto de acuerdo a la decisión que la Corte Suprema tome en junio. Entonces es un momento crítico para el derecho al aborto en este país. Y también estamos hablando del derecho a la autonomía, del derecho a la libertad reproductiva. El derecho al aborto está directamente conectado con poder vivir una vida plena, una vida libre de discriminación y con los accesos necesarios a salud, a educación, a vivienda. Todo está conectado en poder ser seres humanos completos que puedan tomar decisiones sobre sus vidas y sobre su futuro. Y cuando vemos este derecho atacado, es directamente conectado a lo que estábamos hablando, al derecho a la educación sexual, a la salud. Y es algo que afecta desproporcionalmente a nuestras comunidades. Entonces hay que ver también el tono racial que hay en los ataques al aborto. En El Salvador yo lo veía en que las restricciones a quienes afectan, no afectan a las personas de altos recursos. ¿Quiénes eran las personas más afectadas? Eran las personas de escasos recursos, las personas que no tenían acceso a salud, las personas que no tenían ningún tipo de apoyo, son las personas más afectadas y es lo mismo que estamos viendo acá. Y acá son las personas, son nuestras comunidades inmigrantes, son nuestras personas, comunidades de escasos recursos las que no son las personas que pueden viajar a otro estado a recibir acceso al aborto, son las personas que están siendo afectadas desproporcionadamente por todas las políticas discriminatorias que existen, por la red de políticas discriminatorias que existen. Entonces, es de ver que esto también es parte de esos ataques contra nuestros derechos fundamentales y que están afectando desproporcionadamente a las mismas personas que están siendo afectadas por otras políticas. Entonces es importante hablar de esas conexiones, creo yo, porque yo lo veo con mi familia, nada menos, cuando hablamos de este tema y cuando empiezan a ver ellos las conexiones con temas que a ellos les importan, como las políticas migratorias o políticas económicas, y empiezan a ver esas conexiones, ahí es cuando empezamos a ver que es parte de unos patrones basados en racismo, en la intolerancia, y que todos son tácticas para limitar nuestros derechos y limitar nuestros recursos. Entonces, cuando empezamos a ver esas conexiones y a unir los movimientos que están luchando por los derechos, es cuando empezamos a crear un cambio más fuerte y empezamos a luchar en contra de todas estas políticas. Entonces, es un tema del que podría hablar por horas, pero lo voy a dejar ahí por ahora. Yo a eso lo que tengo que agregar es que no hablar de aborto cuando hablamos de educación sexual es dejar el tema totalmente incompleto. Llevamos 50 minutos hablando de educación sexual y hemos hablado más allá de lo que son las relaciones sexuales, pero hemos hablado de identidad de género, la importancia de las familias, etcétera. Y nosotros le decimos a nuestros jóvenes de que tener relaciones sexuales hay que hacerlo de manera responsable, tiene que ser libre, tiene que ser placentero. Le decimos entonces de que se tienen que cuidar con métodos de barreras, utilizar bien el condón. Le decimos que entonces tienen que prevenir las ITS y el VIH con el uso de los condones, pero entonces cuando hablamos de embarazos, tenemos que decirle, tenemos relaciones sexuales de manera responsable para prevenir embarazos no deseados. Pero los embarazos no deseados, pese a que utilicemos los condones, siempre pueden ocurrir. Así que cuando hablamos de aborto, vamos más allá de una educación sexual. Hablamos de un servicio de salud para las personas gestantes.
Y cuando les digo esto, me refiero que no es tan solo cuando educamos a estos jóvenes, como les acabo de decir, de que se cuiden para que no tengan embarazos no deseados, sino que hay otras situaciones en la vida de las personas gestantes que pueden ocurrir, tales como es una violencia sexual, una agresión sexual, una malformación congénita de ese feto, puede ser el peligro de la salud de esa persona gestante durante el embarazo, que entonces lleve a esa persona a tener que tomar la decisión de terminar un embarazo. Así que el aborto no es tan solo con relación a la educación sexual y para los jóvenes o para las personas gestantes, es un servicio de salud para las personas gestantes. Están atacando a un servicio de salud que está aprobado, que puede ser de manera segura, bajo supervisión médica, de que hay personas entrenadas para realizarlo. Así que a mí me cuesta mucho pensar de que a las personas gestantes nos quieran limitar a que si ocurren situaciones solamente porque en su mente dice no, porque se tienen que cuidar, no, porque ya la educación sexual está, no, porque no es tan solo eso, es que hay otras situaciones de vida que te pueden llevar a tú tomar la decisión de terminar un embarazo, y ese servicio tiene que estar disponible, y tiene que estar disponible no en las primeras 12 semanas, tiene que estar disponible hasta las 24 semanas, que es la lucha que hoy día estamos, por lo menos en Puerto Rico, dando, porque están en contra y en busca de controlar y limitar el acceso a este servicio. Porque también tenemos que ubicarnos. Hay personas que dicen, no, yo lo apoyo por esto, lo apoyo por lo otro. No es cuestión de apoyarlo, es que esto es un servicio de salud que tiene que estar disponible y accesible. Y tiene que estar disponible hasta cuando sea necesario, porque todavía cuando tú tienes un embarazo deseado y hasta planificado a las 20 semanas de gestación, te pueden decir de que tú traes algún tipo de anomalía en el feto, y tú tomar la decisión médica de terminar un embarazo. Sería bien difícil, como va a pasar en Florida. Y como dijo Alejandra, seguramente las mujeres pobres, las personas gestantes pobres de la Florida, no van a tener acceso a las 20 semanas de terminar un embarazo de un feto que seguramente no va a sobrevivir fuera del útero de la madre una vez lo tenga, o va a tener unas complicaciones de salud tan implicadas que tal vez la madre dice, porque lo den en la adopción, pero es un gasto que también le vamos a dar al Estado y a la sociedad. O sea, por algo que podemos, la palabra no es controlar, pero es lo que me viene a la mente, por algo que debemos dejar ahí por si las personas lo necesitan. Es un servicio que tiene que estar disponible por si lo necesitan. Y disculpen que hable mucho, pero también este tema a mí me apasiona mucho. Y resumiendo, educación sexual incluye las terminaciones de embarazo, pero las terminaciones de embarazo va más allá de lo que es educación sexual, porque tenemos otro tipo de situaciones para este acceso a servicios que es importante también nosotros defenderlo y mantenerlo. Muchas gracias a todas y no se preocupen, nos encanta cuando las vemos apasionadas y que le encantan estos temas. A nosotras nos encanta ver esto con los panelistas. Y lo que empezó a hablar de Norma es algo que queríamos hablar con la siguiente pregunta. Entonces podemos añadir a lo que ya estaba diciendo de aborto como un servicio de salud, porque yo creo que mucha gente no entienden la importancia del aborto hasta que entienden que es un servicio de salud básico y necesario. Entonces, queríamos hablar más de eso. ¿Por qué la restricción del acceso al aborto es una amenaza para la salud de las mujeres? Y ya Norma contestó un poquito, pero quería saber un poco más de lo que ustedes querían decir de eso también, Alejandra y Lisanji. Sí, Alejandra, yo para no perder el hilo y terminarle la línea de pensamiento, y las dejo y me disculpan a Lisanji y a Alejandra, y creo que lo perdí. A lo que me refería es que las mujeres o las personas gestantes, ¿quieren ver? Lo perdí, así que me disculpan. Así que Alejandra, te doy el turno. No, Norma, no se preocupe. No, de acuerdo. Muchas veces se tiende a desligar el tema del aborto del tema de salud.
Y eso es a propósito, que se desliga del tema de salud, porque al desligarlo del tema de salud empezamos a verlo diferente, cuando en realidad si hablamos del aborto estamos hablando de servicios de salud reproductiva, de servicios de salud en general, es parte de una salud comprensiva, reproductiva que una persona puede tener. Y como decía Norma, cada persona, cada embarazo, cada circunstancia es completamente diferente y es únicamente esa persona quien puede decidir qué es lo mejor para ellos, para su salud, para su familia y para su futuro. Y cuando estamos viendo estos derechos atacados a diestra y siniestra a través de políticas que buscan restringir y controlar, se me hace muy importante que Norma trajo el tema de control, porque esto es parte de control. ¿A quién están tratando de controlar? ¿A quién están tratando de limitarle los derechos? Entonces, cuando hablamos de esto está limitándole, no solamente está violentando los derechos, pero está quitándole los recursos necesarios para una vida plena a las personas que pueden quedar embarazadas. Entonces, es un tema del que se tiene que hablar, del que se tiene, igual que la educación sexual, remover el estigma, del que se tiene que buscar información correcta, información médicamente correcta, como decíamos también, y hablarlo con las personas. Es un tema que muchas veces no se quiere hablar, pero es necesario que se hable con nuestras familias. Créanme, no es fácil hablarlo con familias o con personas, con las personas, pero es algo que tenemos que hacer porque está en nosotros el romper estos ciclos generacionales que tenemos. Es nuestra responsabilidad romper estos ciclos en los que se estigmatizan algo tan natural como la salud sexual, como la sexualidad, como la salud reproductiva. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros el empezar a buscar y a luchar en contra de estas políticas que muchas veces se plantean como que son parte de los valores y todo, pero vamos más a fondo siempre. Hay que tener un pensamiento crítico y pensar por qué están atacando estos derechos y a quién están afectando desproporcionadamente. Y usualmente el denominador común es que es a las mismas personas que estamos viendo afectadas por todas las políticas discriminatorias que estamos viendo. Yo pienso lo mismo, Alejandra lo dijo muy bien, pero como Alejandra dijo anteriormente, es la autonomía, autonomy, es nuestro cuerpo, es nuestra decisión hacer qué es lo que queremos hacer o qué tenemos que hacer, como Nona dijo, con nuestros cuerpos. So, es control, como Alejandra dijo, es control y tenemos que pelear por eso porque si no, no vamos a tener control sobre nosotras mismas, que es lo que necesitamos tener. Regresando al hilo que perdí ahorita, lo que les iba a decir es que las personas gestantes no se embarazan para abortar. Así que tenemos que ir con ese mensaje siempre a la sociedad. ¿Y eso qué quiere decir? De que hay situaciones de vida en las personas gestantes que los pueden llevar a buscar ese servicio de salud. Y ese servicio de salud tiene que estar disponible. No podemos tan solo, hablamos de educación sexual y puede ser que en las escuelas llevemos un montón de información a los jóvenes sobre las relaciones sexuales, pero le llevamos entonces un condón interno, un condón externo, para que entonces esos jóvenes puedan prevenir los embarazos. Le preguntamos a esos jóvenes si saben utilizar bien el condón. ¿Qué hacen después para entonces hacerlo? Y entonces, de ahí, si la educación sexual no es integrada y no es completa, los embarazos no deseados pueden darse. Y ante un embarazo no deseado, tú tienes 3 opciones. Y entre ellas tienen que estar las terminaciones de embarazo. Y las terminaciones de embarazo tienen que ser de manera segura. Porque no podemos ir atrás como el cangrejo. Tenemos que ir para adelante. No podemos volver a que las mujeres en Puerto Rico, en los Estados Unidos, que es un país desarrollado, volvamos entonces a tener una mortalidad materna alta por terminaciones de embarazo, porque lo que la sociedad no entiende es que cuando una persona gestante decide terminar su embarazo, lo va a hacer de alguna manera. Y los abortos clandestinos lo que causan es las muertes en nuestras mujeres. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar evitar. El acceso a la educación, el acceso a la información, pero el acceso a los servicios tiene que estar ahí.
porque de alguna manera lo que vamos a hacer es echar para atrás. Y ustedes lo están viendo en diferentes estados, y en Puerto Rico también nosotros estamos luchando para que esto no ocurra. Muchas gracias por sus respuestas a este tema bien importante. Esta conversación sobre el aborto la vamos a continuar el 18 de junio y ya puse el volante para el evento en el chat. Si los que están aquí hoy están interesados en registrarse, ahí está. Entonces, muchas gracias por contestar estas preguntas tan importantes, tan profundamente. Muchas gracias. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Diana para que nos continúe con la siguiente parte. Gracias, Francesca. Gracias a todas. Me encanta la pasión que hay aquí porque de verdad es algo bien importante. Alejandra, yo también tengo familia, soy de El Salvador, solo entiendo en qué manera cuando se ponen restrictions y la política, en qué drásticamente puede cambiar la vida de la gente. Y también hay que ver que a veces, el aborto no es para nada más eliminar un embarazo que no es planeado, pero también a veces hay problemas de salud que una persona a veces no quiere hacer la decisión, pero se trata de vida o muerte. Y pues claro, vamos a parar ahí porque otra vez el 18 de junio esta charla va a continuar y con todo lo que está pasando en este país, a ver cómo se va a ver, pero hay que ver, no, de verdad. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Ahora tenemos 3 preguntas en el Q&A y la primera, Jaylene, sorry si no menciono su nombre correctamente, pero una de las preguntas que ¿hay una manera de que pueda ver el plan estudio de educación sexual de mi hijo para saber que está recibiendo la información adecuada en sus clases de educación sexual? I don't know si Liz Angie quiere tomar esa pregunta. Porque, No sé de dónde Jaylene es, pero yo sé que aquí en el estado de New Jersey tienen curriculums, la currícula, y eso es algo que los padres sí pueden ver y pueden preguntar para qué es lo que sus estudiantes están aprendiendo. So, si es en New Jersey, aquí sí, ella puede preguntar. ok, entonces la segunda parte es si hay, ¿a quién puedo contactar dentro de la escuela para obtener información sobre educación sexual? Hay el currículum, existe, pero ¿con quién se puede conectar en el sistema de la escuela o la escuela? Con eso no estoy 100% segura, pero puede empezar con el superintendente de las escuelas o el principal de la escuela que su estudiante esté atendiendo. Yeah, definitely. Uno, si no se, uno puede, si puede encontrar la información o un teléfono, un número de teléfono para llamar a la oficina principal, que ahí yo creo que le pueden conectar con la persona correcta, o si tiene un email, mandar un mensaje y maybe, alguien le responda, pero creo que comenzar en la oficina principal de la escuela, creo que es un buen paso. Yeah. Yo empezaría con la escuela específicamente, porque si empiezan con los superintendentes, entonces es más del condado donde viven. Si ellos empiezan con la escuela específicamente, es mejor chance que tengan una respuesta más sólida y más rápido. Y creo que Norma también tenía algo de añadir. Sí. Sí, Diana, yo le iba a recomendar también que mientras hace ese acercamiento con la escuela, con un consejero o al director, como ustedes dicen, también le pregunte a su hija, le pregunte qué le están hablando en la escuela, porque pudiera sorprenderse. Yo lo hice yo creo que fue esta misma semana con mi hijo de 15 años y me dijo que nada. Así que pudiéramos, mientras ella hace ese acercamiento y ve cómo está la escuela hablándole a su hijo o hija, le puede preguntar cuál es el tema, para que ella tenga una idea más clara de cómo va la cosa.
Sí, muchas gracias por sus respuestas y me encanta ver que ya los padres que están con nosotros se quieren empoderar y saber de esta información y saber que los hijos están recibiendo educación sexual adecuada también. Entonces, la siguiente pregunta era de Calandria y preguntó una de las excusas en contra de la educación sexual que he escuchado es que un incentivo a la actividad sexual, creo que es temprana, tener sexo igual con el aborto, como si estuviésemos mandando a las personas a abortar, como si el aborto fuera un método anticonceptivo, cómo se puede desafiar esas ideas tan absurdas. Gracias, Calandria. Y si tienen alguna respuesta, cualquiera puede comenzar, por favor. Quiero clarificar que la pregunta es que si nosotros le enseñamos a los jóvenes que ellos van a ir y hacer el sexo o tener aborto. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, empezó como más como un... Calandria levantó la mano para explicarse y voy a darle permiso a hablar para que ella pueda ella misma añadir. Vale. Gracias, Francesca. Y gracias a todos por tan buena información. La pregunta es, una de las excusas que yo he escuchado en la comunidad es que la educación sexual incita a una temprana actividad sexual de los niños, que darle información a protegerse y eso es indicándole a ellos que ellos pueden ir y tener sexo. Y la otra cosa que he escuchado es que demostrarle a ellos que el acceso al aborto es un derecho, es dándole la opción del aborto como si fuera un método anticonceptivo, como si fuera, si tú te embarazas, puedes abortar y no hay ningún problema, como si fuera algo tan simple. Y son ideas que yo he escuchado en la comunidad, con miembros de mi familia, y es difícil a veces para mí explicarles de una manera llana y concisa de que no es eso, de que es todo lo que yo he aprendido hoy aquí con todos ustedes, como en una nutshell uno se lo explica a tu tío o a tu mamá, que aprendan eso. Y mis hijos de 9 años, y yo no quiero que ellos aprendan a eso porque yo quiero que ellos vayan a tener intimidad a los 12. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo quisiera como saber cómo uno desafía esas ideas de una manera llana con miembros de nuestra comunidad y nuestras familias. Gracias muchas por la pregunta, Calandria, y es una buena pregunta. Actualmente hay unos estudios que quisiera tener la información ahora mismo, pero no la tengo. Hay estudios que han enseñado que enseñándole educación sexual a una temprana edad, no solo los educa a los jóvenes, pero los jóvenes que fueron educados y en ese estudio no tuvieron relaciones a temprana edad, sino que esperaron más a tener relaciones porque estaban educados en el tema. Si yo puedo conseguir ese estudio, yo se los consigo y trato de dárselo a Francesca o a quien sea para que lo compartan, pero esos estudios fueron hechos por esta misma pregunta que está haciendo usted, porque sí, todavía la gente cree que si le enseñamos, pues eso es lo que van a hacer, y actualmente eso no es la realidad. Los jóvenes que están aprendiendo y teniendo la educación sexual, no están teniendo relaciones, se están protegiendo cuando la tienen, pero no están teniendo relaciones a una temprana edad, están esperando. Solamente para agregar a lo que dijo Lisanji, es importante tener la información adecuada y la información correcta cuando estamos hablando de este tema, porque
El currículum o los planes escolares de educación sexual son como cualquier otro plan escolar en cualquier otra materia. Si hablamos de matemáticas, a un niño de segundo grado no le vamos a enseñar álgebra o cálculo, le vamos a enseñar a sumar y a restar. Entonces son planes de estudios creados de acuerdo a la edad y de acuerdo a los temas de una forma comprensiva e integral para los estudiantes. Entonces es importante saber en Nueva Jersey, Calandria no sé si está en Nueva Jersey, pero es importante leer los estándares y que incluyen para un niño de segundo grado, los niños de segundo grado es hablar de terminología, de cómo se llaman las partes del cuerpo, de qué es género, de qué entonces son creados para empezar a crear ese conocimiento sobre qué es la educación sexual. Entonces, es importante saber conocer los estándares que incluyen, cómo se están enseñando para que pueda contrarrestar la desinformación, porque muchas veces es eso, es desinformación y cuando vemos los grupos que están atacando la educación sexual, ellos están reproduciendo puntos que no son correctos, entonces que están desinformando porque en realidad están diciendo cosas que no están para nada incluidas en el plan escolar o que están o lo están tergiversando para su beneficio. Entonces es importante tener la información correcta. Incluso el link que pusieron de Planned Parenthood es muy bueno porque tiene recursos para los padres ahí. Diana, no sé si lo pueden poner de nuevo, pero para conocer un poco más de qué incluyen, informarse y poder contrarrestar la desinformación que muchas veces existe. Ya pusimos los recursos otra vez en el chat, entonces están ahí para que todos los que quieran los puedan ver. Y Calandria, no sé si ahora que la tenemos aquí, si quieres decirnos si eso fue suficiente o si tenías otra pregunta relacionada que querías hacer, ya que escuchaste lo que tenían que decir nuestros panelistas. No, muchas gracias. Estuvo excelente como todas las respuestas y toda la información. Gracias. Gracias. Y porfa, a Lisanji, si encuentras el estudio, se lo puede mandar a Francesca y ella me lo hace Sí, llegar. yo lo busco y se lo envío a ella. No hay Y yo problema. se lo voy a mandar a mi mamá y a mi tía. Gracias. Francesca, yo ahí lo que quería añadir, estoy de acuerdo con las compañeras con relación a la respuesta, que entre más información nosotros le demos a las personas, mejores decisiones van a tomar en el momento que sea necesario. Y eso debe incluir el acceso a los servicios y a los tipos de servicios que hemos hablado. Con relación al aborto, que creo que esa era la segunda parte de la pregunta de Calandria, ¿cómo nosotros podemos dejarles saber a nuestros jóvenes de que es un servicio que tiene que estar disponible, pero que no es un método anticonceptivo? Eso estamos claros. Y como les mencioné, las personas gestantes no se embarazan para abortar, y por ahí va esa línea. Es importante que la gente sepa de que terminar un embarazo es una decisión bien difícil, bien única, exclusiva de la persona gestante, porque es su cuerpo, es su derecho. Pero hay una situación yo asumo que por eso es la situación de Calandria con sus familiares cuando lo hablan, es que hay mucha falta de información de cómo se maneja una clínica o este servicio. La sociedad no sabe, o la gente no sabe de que el servicio son médicos que están preparados para hacerlo, donde se le debe dar una orientación a esa persona gestante sobre las opciones que tiene, entre ellas pues siempre está la adopción. Y que en esas clínicas, ahora ya que los métodos anticonceptivos son más accesibles, hace unos 10, creo que algunos 10 años que se incluyeron en los planes médicos y están cubiertos, la mayoría de estas clínicas también son clínicas de planificación familiar. La idea es que si una persona gestante decide terminar su embarazo, además ese día también se lleve su método anticonceptivo para prevenir entonces embarazos no deseados. De que hay que puede una persona recurrir nuevamente a una terminación de embarazo, sí, la respuesta es sí, pero siempre es importante indagar por qué, porque
Yo que estuve trabajando por 9 años en una clínica, siempre llegaba la mujer que decía de que mi pareja no me deja utilizarme un condón, la pareja se lo quita, eran personas agredidas sexualmente. Hay tantas y tantas las razones que puede ser que para ti no sea válida, pero para esa persona es válida. Y tú tienes que buscar la opción entonces de ayudar, que esto no es un método anticonceptivo, pero es un servicio de salud que tiene que estar disponible. Disculpen si me excedí en la respuesta. No, siempre, como dijimos antes, está perfecto hasta todo lo que tienen que decir, nos encanta escucharlo. Y también Calandria le dio las gracias, Norma, en el chat. Entonces, antes de concluir este evento, la última pregunta que tenemos en la sección de preguntas y respuestas es: como padre, ¿no debería ser yo quien determine cómo mis hijos reciben educación sexual? ¿No debería ser capaz de tener cierto control sobre lo que están aprendiendo? Entonces me imagino que están hablando como de lo que están aprendiendo dentro de las escuelas. So, aquí en el estado de New Jersey, los padres sí tienen esa opción, porque cuando los estudiantes van a aprender de cosas de educación sexual, que son de aborto, de condones, de lo que sea, los padres, los maestros le mandan una carta a la casa diciéndole a los padres que miren, esto es lo que nosotros vamos a aprender, y si los padres no quieren que los estudiantes aprendan de eso o estén en esa clase, ellos firman ese papel y esos estudiantes son removidos de las clases. Entonces sí, los padres sí tienen control y los padres sí tienen la opción de sacar a los estudiantes de esas clases que ellos no quieran. Muchas de las veces yo creo que, como hablamos anteriormente, los padres no son tan involucrados y no tienen esa confianza de hablar con los hijos de estas cosas, o sí los dejan que la escuela le enseñen, pero su pregunta es divina y me encantó que preguntó eso, pero sí tienen tienen los derechos y tienen la opción de que sus estudiantes o sus hijos o hijas no estén en esta clase. Y Sandy, lo mismo pasa en Puerto Rico. Yo lo único que espero y confío es que entonces en la casa se le dé la información que no se le está dando entonces en la escuela. Y como bien dijo Alejandra, recalco, los currículos o los programas educativos en educación sexual, valga la redundancia, están creados y desarrollados de acuerdo a la edad, adaptados a la edad. Lo que sí hay que ver es que en el caso de ustedes en los Estados Unidos, que es una cultura tan amplia, hay que ver que esos currículos educativos también sean sensibles o culturalmente sensibles a la comunidad latina, que eso es otro detalle que ustedes tal vez pueden hablar mucho más que yo, pero que a mí ahora me crea la pregunta o la curiosidad. ¿Son esos currículos de educación en salud sexual adaptados o culturalmente sensibles a la comunidad latina? Nada, le dejo esa pregunta para si en algún momento quisieran también hacer otra charla con relación a este tema, porque yo creo que es otro. Pero es importante que entonces si papá o mamá no está de acuerdo en que me le hablen a mi hija en la escuela sobre ese tema, pues entonces es un tema que usted debe cubrir en el hogar. Y que quede claro que los currículos deben estar adaptados a la edad del niño. Bien lo dijo Alejandra y lo explicó. No le vamos a decir un 2x2 cuando estás en kindergarten. Tú vas a aprender y vas a aprender cálculo cuando te toca. Igual con la sexualidad. Claro está. Cuando niña pregunta, hay que responder, no importa la edad. Eso es otra parte que nosotros también, como adultos y como madres, a veces decimos, ay, que no está para la edad. Uno contesta de acuerdo a la edad, pero hay que contestar esas preguntas cuando nos las traen. Sí, completamente de acuerdo. Y tal vez solo algo que agregar es hacernos la pregunta. Yo siempre invito a las personas a que reflexionemos en cómo podemos crecer o qué estigmas todavía tenemos con nosotros, porque siempre estamos creciendo, siempre estamos derribando estigmas que traemos con nosotros en nuestra cultura. Entonces, preguntarse como padre, ¿por qué no quiero que le enseñen esto a mi hijo? Entonces, preguntarse por qué tengo problemas con esto, pero no tengo problemas con que le enseñen otras materias. Entonces, hacernos esas preguntas y reflexionar, porque si bien todo padre tiene el derecho de
ver qué se le está enseñando a sus hijos, también es importante que veamos qué hemos internalizado nosotros también y ver si tenemos las herramientas también, porque así como yo no podría enseñar álgebra, ni aunque me traten, ver qué herramientas existen para complementar muchas veces lo que se está enseñando en el hogar, porque muchas veces podemos querer controlar eso, pero tal vez no tenemos las herramientas. Entonces, saber qué herramientas necesitamos nosotros, porque como decíamos, siendo generacional, muchas veces no podemos enseñar algo que no aprendimos también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder transmitir esto a los hijos? Entonces, empieza con nosotros, empieza con tener las herramientas nosotros mismos, con poder analizar qué se está enseñando en la escuela, a manera de que los niños tengan todas las herramientas posibles, que puedan llegar al hogar y hablar de esto con su papá. Si le enseñaron algo en la escuela, que pueda llegar a hablarlo a la casa y viceversa. Entonces, que haya esa comunicación constante y que pueda tener la información más, más integral y de la forma más comprensiva. Muchas gracias por sus contestas a esta pregunta. Creo que nos dieron información tan importante también con estas respuestas y estoy bien feliz de que Norma habló de que tenemos que asegurarnos de que los currículos de educación sexual también son sensibles culturalmente, especialmente para asegurarnos de que cuando estamos teniendo estas conversaciones con los estudiantes latinos, es información que de verdad aplica a su cultura y su... déjame ver, Diana tiene la mano levantada, no sé por qué. Sí, yo creo que hay un tema en... No puedo prender mi cámara, so la voy a apagar. No, es okay, porque mi conexión está... Es a little weird. Oh, there we go. Okay. So, creo que hay un tema cuando se trata de educación sexual que a veces como que no se habla mucho, pero es tan importante y creo que alguien ya había mencionado de la violencia, especialmente cuando se trata de consent, cuando se trata de cuando da permiso, cuando uno quiere actuar en el acto de sexo, o cuando está ahí y dice, no, tú sabes qué, no me siento cómoda o cómodo, right? Y hablamos de las cosas, generación y la trama que a veces hay en las generaciones que no hablamos mucho, especialmente en la comunidad latina. Um, yo sé que, no sé, no voy a decir esto porque yo no sé, pero hay casos cuando a veces los hombres, especialmente en la comunidad latina, sufren de abuso sexual o doméstico, pero no hablan sobre esto. Yo creo que también hablando de este tema con la educación sexual, abre la puerta para un joven o una persona que diga, ¿tú sabes qué? A mí me ha pasado esto y ahora puedo poner uno y uno y decir que esto me pasó. Y también la libertad de expresarse y de verdad ver que hay unas personas que sí, afortunadamente le pasan esto, pero no llevan ese trauma, ese odio, that hate, that anger a los años ya cuando está, como adulto, que creo que también es importante mencionar. Definitivamente es otro tema muy importante. Muchas gracias Diana. Entonces, déjame ver. Ok, entonces si no hay más respuestas en el chat y no sé si los panelistas quieren añadir algo o si ya están cómodas con la información que nos han dado hoy. Yo como hablo mucho, pues tengo que decir una cosa más. No hay problema. Y va a lo que trajo Alejandra. Y es una pregunta que nos hiciste al principio, cuando estábamos, nos hiciste una pregunta que pueden hacer los padres para exigir o para abogar por la educación sexual en las escuelas. Y yo creo que Alejandra trajo algo sumamente importante. Además de hacer ese acercamiento a las escuelas, también es parte de exigir que haya educación para los padres. Para los padres y madres. Debe ser parte de ese currículo de educación sexual y lo hemos dicho en la hora y media que llevamos ya casi hablando de que la educación sexual va más allá
de lo que son las relaciones sexuales y comprende muchas otras cosas y se va más allá también de lo que es la escuela. Y segundo, que me parece que es otra estrategia educativa que pudiéramos ir manejando, y puede ser que en muchos lugares ya lo esté, son los educadores pares. Mira, tal vez puede ser que tú no quieras que en la escuela le hablen, pero siempre va a haber un amiguito, una amiguita que le va a hablar a tu hijo o a tu hijo, información que puede ser que sea buena, que pueda ser que sea con todo el conocimiento, pero las probabilidades de que sea información no certera, no confiable, es bien alta. Así que yo creo que educar también a jóvenes en las escuelas que son líderes nos ayudaría también a llevar esa información y que los padres a veces entiendan, mira, espérate, si va a estar con este amiguito o esta amiguita, pues entonces que esa persona también esté informada y que me lo eduque. Si yo no lo voy a hablar en mi casa y no quiero que un adulto lo haga, pues hayan unos educadores pares disponibles para hacerlo. Y claro está, educadores pares en TikTok, en Instagram, en Facebook, en los medios sociales, porque ya no nos podemos quedar en las aulas, no nos podemos quedar en los salones escolares, nos tenemos que mover a otras áreas donde están nuestros jóvenes y tenemos que llevarle la información ahí. Eso era todo y muchísimas gracias por la invitación. Absolutamente, eso fue bien importante y muchas gracias a todos por aprender juntos con nosotros hoy. Espero que los padres que estuvieron aquí con nosotros hoy también se sienten más empoderados de tener estas conversaciones o saber más sobre la educación sexual y la importancia de aprender sobre la educación sexual. Y muchas gracias a nuestras panelistas increíbles. Gracias por tomar el tiempo de sus días que estoy segura que son bien ocupados para estar aquí con nosotros hoy. Esperamos que esta conversación les haya mostrado la importancia de la educación sexual, del aborto también, que para recordarles tenemos el evento el 18 de junio. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias, pasen buen día. Ay, cuídense. Gracias, encantada. Gracias a todo el mundo. Pase buen día.